ya se ha puesto color en las pestañas. Yo estoy feliz de la vida, les voy a contar. Estoy chocha porque finalmente conseguí que coincida la agenda loquísima que tiene mi invitado especial con el que voy a cerrar de manera especial también esta jornada de sábado, que coincida con el programa de Semanario 1 Radio. Profesor Edgar Lora, gracias por estar aquí. Ya sé quién lo trajo. No, gracias a ustedes, Maggie, por acordarse todavía de este servidor. ¿Cómo que por acordarse todavía de... A ver, ¿usted está siempre presente o no, Anne? Siempre. ¿Ah? Siempre presente. Profesor, estoy feliz de que coincida. Usted pues ya se ha ido a Comarapa, ¿no? ¿Va a Sí. ser eso definitivo o va a volver de nuevo a Santa Cruz? Le vamos a dar la primicia, estamos queriendo volver. Maggie, ¿A sí. partir de cuándo? A ver, De cuente. febrero del próximo año. Si todo sale bien, en febrero estaría ¿Qué significa si todo sale un bien? retorno traumático. ¿Por qué? Estoy acostumbrado al silencio, a la soledad, al paisaje, a la tranquilidad. Y un día en Santa Cruz ya me pone nervioso, inquieto, me fatiga, ¿En serio? me estresa. Sí. Es volver al mundo que dejé, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas de retirarme ya de todo. Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que lo ha hecho enfrentar este cambio traumático, como dice yo usted? fui con el tema precisamente de la charla de hoy. Fui a aportar a mi pueblo, a devolver un poco a mi pueblo en el tema educativo. Tengo una experiencia de 40 años de docente, de profesor, de educador, de trabajador de la hoguera como asesor pedagógico, por lo tanto es todo un bagaje cultural y de conocimientos con relación a la educación que quería volcarlos directamente en mi pueblo formando a los docentes. Esa era una de las razones y no se ha podido por muchos motivos, por muchos obstáculos y trabas con las que he contado, de tipo político, de índole político. Hoy en día, para actuar en Bolivia, si uno no está identificado con un partido, si uno no pertenece a una OTB o si no ha sido elegido A un movimiento social, entre comillas. Pareciera que no tiene acceso democrático a aportar en otras cosas, ¿no? O tienes que ser de una religión, o tienes que ser de un partido político, o tienes que pertenecer a un movimiento social. De lo contrario, te bloquean o te ven como un oligarca más que está metiendo su cuchara, digamos. Profesor, no puedo creer que Comarapa ha perdido la extraordinaria oportunidad de tener un salto cualitativo y cuantitativo en su sistema educativo. Sí, son los tiempos, Maggie, ¿no? Históricamente estamos viviendo todos los pueblos un desarrollo difícil, grave, crítico. En el caso de Comarapa, el 80% de la población nueva con menos de 10 años de vida en Comarapa es de origen aymara. Entonces, directamente el 80% de la población comarapeña es aymara, que no me conocen, que no saben en qué me pueden explotar, cómo pueden aprovechar mi presencia, ni les interesa ni les importa tampoco. Y los pocos comarapeños que están ahora vigentes, son muy pocos, tampoco quieren involucrarse o comprometerse o hacerse de mala sangre, como decimos, para apoyar un trabajo mío, ¿no? Entonces, he preferido relegarme, he preferido mantenerme un poquito distante para no tener problemas políticos, ¿no? ¿Estamos Sí. hablando de palabras mayores? Un tanto sí, porque me han bloqueado. O sea, empecé dando cursos hace unos 5 años a los profesores, gratis, todos los sábados por la mañana gratis, a 200 profesores, con todos los PowerPoint que tengo preparados en la hoguera y que los he dado en toda Bolivia. O sea, ahí hay un know-how valiosísimo en didáctica, en pedagogía, en manejo de textos escolares. Hay un tema, por ejemplo, que se llama Educador del siglo XXI, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo el director del SEDUCA era masista y se enteraron de alguna manera que yo fui director del Colegio de la Sierra,
donde hubo ese interpase con Álvaro Puente, no sé si se acuerdan. Me acuerdo Entonces me dijeron perfectamente. que yo no podía dar porque yo era de otro partido, de otra línea, y que el SEDUCA me cerraba las puertas. De tal manera que yo le dije en ese tiempo a ese director, yo no pierdo nada, no he venido a trabajar, a aportar gratuitamente, y yo no pierdo absolutamente nada. Los que pierden son los profesores, pues, ¿no es cierto? Y me tuve que relegar porque habían muchas cosas que se estaban dando y yo soy muy hiperactivo. Soy como un tractor, cuando me meto a algo, soy una topadora, pues muevo todo, ¿no? Y tuve miedo de esa mi fuerza, de mi energía, de mi vitalidad, de que podía hacer muchas cosas, transformar en muchos campos y no tener la respuesta ni de los antiguos comarapeños ni de los nuevos comarapeños. Entonces quedé solo. Dice Alfonso que no le eche la culpa a él. No te estoy escuchando, Anne. Que dice Alfonso que no le eche la culpa a él de su retorno, pero él está súper feliz. Ah, de no, que yo me vuelva. imagino que debe estar brincando en Feliz. una pata. Sí, así que por otro lado me fui con una idea clara de hacer un servicio social, de devolver también un poco de lo que uno ha ganado, tiene, para darle a los demás. Pero eso no se puede tampoco, porque las religiones como que dominan los pueblos. O eres evangelista o eres católico, y si vas con el uno eres contrario del otro y te ven mal, ¿no? Y si Alfonso está escuchando, le va a encantar una broma, que para mí ya es una risa, pero se especulaba en el pueblo de que la ayuda social, pequeña ayuda social que yo hacía, tenía un respaldo de una ONG llamada La Hoguera. Ah, era una ONG. Y que yo no estaba dando todo lo que recibía y que me guardaba muchos quintos en el bolsillo y que tenía que rendir cuentas de lo que me daba esa ONG, ¿no? No Entonces, le puedo creer. anécdotas de ese tipo que hay muchas, Maggie, ¿no? Ahora, usted está planteando un problema que me imagino no es único en Comarapa. Me estoy acordando de algunos trechos de una entrevista, de varias entrevistas que le he hecho a Lucho Nogales, él es director de Radio Millennium en Camiri, sobre unos problemas similares, y voy a ser clara, muy cuidadosa, porque ahorita en el país uno no puede decir cualquier cosa que es discriminación, racismo y demás, ¿no? Pero en Camiri, en Lagunilla, en donde está el Pozo Incahuasi, en varias poblaciones de cordillera, hay ahorita serios problemas porque gran parte de la población no es población del lugar, es población que ha llegado de otras partes, no la siente suya, no conoce la historia y tampoco quiere conocer la historia, ¿no? O sea, no ha habido de verdad una asimilación, una convivencia, y se están perdiendo muchísimas, me decía Nogales, se está perdiendo mucho de la historia, de la memoria histórica, de las costumbres, de las tradiciones de Cordillera. Sí. Lo que usted me está diciendo me hace pensar que Comarapa es precisamente algo parecido, Sí. en una dimensión distinta, pero que va a lo mismo. Me imagino que eso pasa en muchas otras Imagínese, Maggie, partes. 80% de una población nueva, con menos de 10 años en un pueblo, es mayoría cultural, mayoría política, mayoría económica y social. Por lo tanto, no hay manera de rescatar los valores culturales. Por ejemplo, pienso yo que en poco tiempo ya no se va a cantar taquirari, ni carnaval, ni se va a bailar una chovena, o no se va a dar serenata con un caluyo. Obviamente, porque la cultura viene sobre ruedas, pero viene con todo, viene con su ají, viene con su chuño, viene con su lenguaje. Y una vez que se mete el lenguaje en un pueblo, se mete la música en un pueblo, arrasa con la identidad de un pueblo. Entonces es muy difícil revertir esos procesos porque son mayoría, ¿no? Pero ahí, aún siendo mayoría, debería tener mucha fuerza el sistema educativo, las Así escuelas. es. Pero aún Y eso ahí se está ha perdido tomado fuerza. por... Yo no sé, no he hecho los cálculos, no tengo los datos precisos, pero considero que la mayoría de los docentes en ejercicio en las escuelas y colegios, que ya son muchos y numerosos, debe pasar una población de 4.000 estudiantes Comarapa. La mayoría son docentes también del interior, que también vienen con su cultura. Y como decía ese señor de Camiri, no se preocupan de estudiar la literatura del Ni pueblo, idea. la historia del pueblo. Al contrario, supe, en algún colegio hacían
un festival de danzas orientales, intercursos. Y algunos padres de familia fueron a decir, mi hijo no se pone tipoy, a mi hijo le tienen que poner caporal o morenada, pero profesora, usted no le puede poner tipoy a mi hijita, digamos, ¿no es cierto? Eso es fuerte. Es fuerte porque estoy pensando que acá, por ejemplo, en los colegios, los festivales de danza están representados todos los departamentos. ¿No? A mi hijo ya lo he visto de Camba, lo he visto de Tinku, lo he visto de ¿cómo? Los de Chuquisaca, de Tarabuqueño, lo he visto de todo. Puje de ahí, sí. ¿Qué es así, Maggie? Entonces, lo ideal es aportar. Yo soy un hombre de paz hace muchos años, no genero violencia. Y cuando pienso de distinta manera, acepto siempre las opiniones de los demás. Pero no me gusta confrontarme, ya no estoy en edad de entrar en lucha, en batalla, en combate, porque lo he hecho toda mi vida. Acá ustedes saben las luchas que hemos tenido por la cultura, ¿no es cierto? Hasta me decían que ese colla no se meta, si no es de acá. Cuando fui oficial mayor de cultura, ahí hubo fue una un etapa presidente fea del consejo también, ¿no? que dijo no podía ser que un comarapeño sea el oficial mayor de cultura. Entonces les dije, puedo renunciar por incapaz, puedo renunciar por corrupto, pero por comarapeño no voy a renunciar, pues, ¿no? Porque era negarme a mí mismo, pero siempre ocurren estas cosas, ¿no? Mire usted cómo no han cambiado muchas cosas, profesor, en diferentes escenarios, en diferentes épocas, y estamos viendo que en el fondo hay un mismo problema, ¿no? Sí. No se supera. No se supera. Y es un problema de educación. Fíjese A que mí me básicamente da, es un problema de educación. Me da mucha tristeza porque la educación es la base, ¿no?, de cualquier sociedad. Uno se forma en las escuelas, la primera formación, claro, aparte de la familia, lo que siempre nos dicen. Pero la escuela es central. No se está dando una atención como se debe. No hay una escuela moderna, modernizadora, nada. Sí. Alguna vez, Maggie, si ustedes recuerdan, me hice un problema bastante fuerte con los profesores de Santa Cruz, porque en los titulares de un periódico pusieron una frase que la acuñé espontáneamente, pero que ha quedado, decía, los alumnos van en jet y los profesores están en carretón, ¿no es cierto? Para mostrar Recuerdo perfectamente esa diferencia, ese salto que hay. El niño que está como ustedes ganando premios por el manejo de la tecnología, el niño que está inmerso en el celular, en el internet, en el Face, en el WhatsApp, y el profesor que en muchos lugares de Bolivia ha agarrado la computadora que les ha regalado Evo, la han puesto en un altar y le han puesto un tapete y un florero encima de adorno. Está como objeto decorativo. No la han abierto la computadora. No saben siquiera cómo enchufarla. En muchos lugares he visto. No tienen ni dónde enchufarla, no tienen ni señal de internet porque también hay eso, ¿no? Entonces el niño está en otro mambo, ya está en otro escenario, está globalizado, está mediatizado, comunicado e integrado al mundo, participa de todo lo que los medios de comunicación le ofrecen hoy, y el docente como que ha quedado rezagado. Profesor, ¿ese es un camino sin vuelta? Es irreversible. Los medios de comunicación no invaden, avasallan, ¿no es cierto? Es como un tsunami. Entonces ingresa por las ventanas, por las rendijas de la puerta, en el aire que respira. No se puede revertir el uso de la tecnología. La aplicación de la tecnología en el aula ya es imparable. Es más, debería ya crearse una asignatura que sea ciencia tecnológica. Debería estar en el pensum, en el currículum de todas las reformas. Además, desde los niveles iniciales. Desde que nace el niño debería estar ya manejando, integrándose, gozando, disfrutando de la tecnología de su tiempo, de su época. Además, manejarla con un criterio científico y una formación ética, porque aquí el problema también es ético cuando hablamos de tecnología, cómo lo usan, para qué lo usan y qué contenido ven, ¿cierto? Ahora, usted está hablando de las innovaciones que se están dando, las nuevas tendencias que hay, tecnologías en educación.
Y voy a casar inmediatamente con un tema que me ha llamado la atención, mucha gente ha aplaudido. Sin este proceso de reflexión, hasta yo aplaudí, pero ya el profesor me está haciendo entrar en duda, que tiene que ver con una decisión que ha tomado la Organización de Naciones Unidas, la ONU, de hacer una campaña para erradicar las tareas escolares que los maestros dan a los alumnos para que la hagan en casa. Yo primero dije, así como aplaudo tecnología, aplaudo que se acaben las tareas escolares en casa. Pero usted me estaba haciendo ya dudar de mi posición, de mis aplausos, profesor, cuando llegó y antes de que comencemos la entrevista. Sí, desde el punto de vista de lo que se llama la utopía pedagógica, el ideal pedagógico, yo también estoy de acuerdo. No más tareas, pero en el contexto latinoamericano, boliviano, cruceño concretamente, es una verdad a medias, porque no, el problema no creo que esté en la tarea, el problema está en el jane, el contenido y la metodología de la tarea. Si la tarea le doy, repita 100 veces la palabra haber con H y con B grande, y el chico tiene que llenar medio cuaderno escribiéndola, o si le doy la tarea sin una bibliografía, sin una página web para investigar, le doy una ficha de investigación pesada, dura como un ladrillo, obviamente que el chico se cansa, se aburre, no crece y llega a odiar. Por ejemplo, en mi campo, en literatura, tarea. Busque todas las palabras que no entiende en el diccionario y anote su significado, la famosa tarea. El chico se pasa toda una tarde en el diccionario, cosa aburrida. Pero el problema va más allá, Maggie. A mí me preocupa un niño sin tarea en Bolivia cuando todo el sistema político, el sistema social, el sistema urbano no le ayuda a crecer. Un chico que sale del colegio, de la escuela y que no tiene tarea por la tarde, ¿en qué ocupa su tiempo, Maggie? Su papá, su mamá lo va a poner a trabajar duro y parejo, que lleva esto, que trae aquello, que producí, ¿no es cierto? O por otro lado, no tiene un rincón, no tiene un espacio en su casa, un escritorio propio donde tenga sus libros, donde tenga su computadora, no tienen eso. Escriben o hacen esa tarea en el comedor, ¿no? O en la cocina o en el patio. Entonces, ¿qué espacios tienen estos niños para disfrutar su tarde, para crecer en su tarde? ¿Qué programas televisivos tienen por la tarde para gozar? ¿Qué parques hay alrededor de su casa para que los niños vayan a jugar? Lo lúdico, el aspecto lúdico es importante en el crecimiento de los niños, pero no hay. Esta ciudad, por ejemplo, es hostil para los niños. Es una ciudad agresiva. Sale mi hijo a jugar trompo a la calle y me lo pisa un micro, ¿no es cierto? O me lo patean o no hay seguridad ciudadana. Va a un parque donde no están los guardias municipales y todo está enmallado. Hemos visto la denuncia que han hecho del Parque El Arenal, los arquitectos estos, ¿no es cierto? Mientras más malles le ponen, más delincuencia hay. ¿Qué hace un niño toda una tarde en su casa? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo orienta para crecer? ¿Le dan un buen programa de televisión? No. Miremos todos los canales de televisión por la tarde, telenovelas de violencia, de chantaje, de chismografía. O los realities que hay, ¿no? Los también realities. Dirigidos a los jóvenes. Entonces yo me pregunto, caramba, la familia está en condiciones de soportar la presencia de un niño 5 o 6 horas en la tarde y de que esas 6 o 5 horas en la tarde sean enriquecedoras, sean en términos pedagógicos estimulantes para el chico, porque ahora hay que educar constructivamente, la metodología de Piaget, hacer un método constructivo. ¿Y qué significa eso? Que el chico reciba todos los estímulos para asociarlos, relacionarlos, compararlos, sacar conclusiones, hacer inferencias, realizar analogías, tener una actitud crítica, tener una conciencia crítica y tener una sensibilidad creativa. Pero un niño en un hogar donde no tiene ni juguetes, ni libros, ni videoteca, y se tiene que tragar los programas de televisión toda la tarde, no sé, lo estamos condenando a aburrirse más todavía, ¿no? O sea, no es tan fácil aplaudir una decisión así, chau tareas escolares,
sin pensar primero cuál es la realidad de cada uno. No da para decir en todo el mundo, chau. En tareas ciudades desarrolladas, en países desarrollados, con una familia ya que tiene formación, que tiene educación, que sabe educar, creo que funcionaría, porque le van a llenar la tarde de cosas más simpáticas, más útiles, más entretenidas, más ricas. Pero en una sociedad como la nuestra, donde los padres lo único que van a hacer es castigarlo o someterlo al trabajo y no le van a dar otras oportunidades. Claro, por yo lo estoy menos, pensando, perdón, profesor, en el caso de la gente que sí tiene recursos. Claro, va a tener un presupuesto aparte para ponerlo a natación, a guitarra, computación, a fútbol, no inglés. sé, todo pagado, ¿no? Claro. Todo como una mensualidad de colegio. Exactamente. Pero la clase media baja, un curso de guitarra, $30. 2 tardes de piscina por semana, al mes son 500 $100. bolivianos, cosas así. Entonces, la mensualidad del colegio, no menos de $60, más todas las otras ñañacas que hay que sumarle, de trasladarlo, que su sandwichito, que su galleta, que su refresco, le va a salir como $200 tenerlo al niño ocupado, entretenido. Y en la clase media, media baja, no creo que el poder adquisitivo le dé al padre ni siquiera para pensar en cómo le programo su tiempo útil a mi hijo, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta en el caso de Bolivia a una iniciativa como esta de la ONU? Pensando además el panorama que usted nos ha presentado desde la experiencia que vive, no solamente esta última en Comarapa, sino también antes acá en Santa Cruz. Lo inmediato sería trabajar con los profesores, de que enriquezcan el tipo de tarea, que cambiemos la modalidad. Yo cuando llegué al Marista, Maggie, y lo puedo decir públicamente porque todos lo saben. Oiga, hasta ahora yo conozco un montón de ex alumnos del profesor Edgar Lora. Es increíble el recuerdo que tienen de usted, sus profesores, que sus estudiantes. La biblioteca era castigo. El alumno que se portaba mal en el Marista, cuando yo llegué a la biblioteca, y yo era el carcelero, o sea, porque yo atendía la biblioteca, entonces todo el mundo me odiaba a mí, porque yo era el bibliotecario, además de dar clases de literatura. Entonces alterné, dije, 5 días de biblioteca es mucho, voy a dar 3 días de biblioteca, una de teatro y otra de periodismo. De esa manera llegué a tener un señor grupo de teatro y un señor grupo de periodistas con los chicos. Pero ya no era la biblioteca el lugar del martirio, de tortura. Íbamos a reír, a conversar, a dialogar, mirábamos filmina, hacíamos otra cosa. Creo que por ahí va, que el profesor se prepare, haga una reingeniería didáctica y aprenda a asignar lo que entre comillas llamaremos una tarea. Lo que tú decías, que visiten, por ejemplo, la plaza principal, ¿no? Y digan, ¿qué tipos de árboles tienen? ¿En qué manera las palomitas que se sientan ahí, la pipoca que se reparte por ahí, contribuye al medio ambiente? Pero lo estamos llevando a pasear a la plaza, ¿no es cierto? No le estamos diciendo que se traiga un libro como la Odisea, por ejemplo. Le dan de tareas que lean 9 capítulos de la Odisea. No, además en 2 semanas, en 10 días tienen que hacer resumen y demás, ¿no? Y se prestan el del hermanito o el del primo, y hay resúmenes que se han hecho hace 30 años y siguen siguen circulando. Entonces creo que la creatividad en el maestro para asignar trabajos sociocomunitarios, para asignar trabajos lúdicos donde tienen que hacer maquetas, pintar, dibujar. En el colegio he visto unas tareas preciosísimas, Maggie. Hacer un videoclip en base a un poema y ponerle música. Mi nieta se ha pasado, no sé, casi una semana, pero han hecho un tremendo videoclip. Han tenido que estudiar el poema, analizarlo a fondo, verso por verso, recrearlo en imágenes, ponerle música, editarlo y llevarlo, manejando toda la tecnología. Eso es creativo, eso es divertido, porque ríen, juegan, trabajan en equipo, comparten ideas, tienen que ser democráticos para ceder ante las propuestas del uno y del otro. Eso es formar, eso es educar, y les aseguro que no es aburrido. Profesor, pero ¿cómo se logra eso pensando en la realidad boliviana?
eso debiera de nacer de una iniciativa pública, una política pública, una decisión política, o de repente de manera espontánea de 1000 profesores. Sí, hay que categorizar la profesión del profesor, Maggie. Se está mintiendo mucho. A ver, fíjese, en mis tiempos, los que fuimos a la normal, lo voy a decir públicamente, era porque nos cerraron las universidades. Yo estudiaba periodismo, me cerraron la U Católica, ¿qué me quedaba? No había, la otra estaba cerrada por el bancerismo. Tuve que irme a la normal y a literatura, que era lo que más se parecía a periodismo, que era lo que yo quería estudiar, ¿no? Pero después, si usted mira las normales, lo dicen muchos. Los que no pueden entrar a la René Moreno o a la UNSA se van a la normal, como si fuera una opción de todavía no de muy buena alternativa para un profesional. Si fallo en la René Moreno, me voy a la normal, sigue siendo así. O estudio para profesor porque es un sueldito seguro y salgo y tengo pega. Entonces no son criterios donde se evalúe. En otros países, supe de un amigo que estudiaba para normalista y tenía alergia a la tiza, en los tiempos de la tiza. Le dijeron, señor, no puede ser profesor porque su herramienta de trabajo es la tiza. Va a ser la tiza. Cúrese la alergia y después viene, ¿no es cierto? Pero en Bolivia no se hace un examen de vocación, de aptitudes, de cualidades, de habilidades, de capacidades, de conocimientos. Uno va por descarte. Por descarte. Entonces yo creo que hay que ajustar. El caso Filipinas que nos relata Oppenheimer en Basta de Mentiras, sí. ¿no es cierto? Se pelean por entrar a ser profesores porque hay un sueldo de $5,000 para el profesor, pero lo califican, recontra califican, le exigen, le toman exámenes hasta psicológicos para que no haga barbaridades en el aula. Yo lo he dicho muchas veces, un profesor en el aula es más peligroso, si no es bueno, es más peligroso que Rambo con 2 ametralladoras. Otra de las frases que va a quedar para la historia del profesor Edgar Lora. Es peligrosísimo un profesor en el aula que no tiene cultura general. A mí, por ejemplo, en mis buenos tiempos yo hacía una gimnasia, aparte de que leía mucho, leía el periódico, sabía hasta de fútbol. Yo no he ido al estadio hace 30 años, pero sé en qué posición está el pobre Blooming, sé cómo anda Oriente. Alfonso Cortés, escuchaste, ¿no? Sé cómo anda Oriente, sé cómo está el Real Madrid, porque la gente con la que me relaciono habla de fútbol y tengo que estar interiorizado. O me acuerdo cuando quería enseñar algo en el Marista y era lunes y había perdido Blooming, pongamos el ejemplo, ponía yo una oración compuesta en la pizarra con relación al fútbol y en contra de ese equipo. Entonces se armaba el alboroto porque el 90% de los maristas eran bluministas. Entonces se armaba una discusión. A mí no me importaba ser de Oriente o de Blooming, lo que me importaba era que los chicos discutan, opinen y hablen. Entonces yo les decía cosas como esta. Eso lo ha dicho Toto Arévalo. Ahora decime una opinión tuya, no la de Toto Arévalo. A ver, parí una idea tuya, no la de Toto Arévalo. Los obligaba a tener una opinión propia, a confrontar ideas, aún de fútbol, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si reformulamos la vocación de maestro, yo no nací para profesor, yo me hice profesor y empecé a amar la profesión en contacto con los alumnos. Veía sus necesidades, sus intereses, sus frustraciones, sus motivaciones, y yo quería darle, acá está mi señora de testigo, mi casa se convirtió en otro colegio, teníamos alumnos del Marista llenos en mi casa, no había heladera que nos aguante, se comía lo que teníamos, ¿no? Entonces, la vocación de maestro hay que reivindicarla como una persona que transforma, que hace el bien, que aporta al crecimiento de los seres humanos y que deja huella, que deja una impronta. Entonces, si esa vocación la pulimos con cultura general, a ver, el profesor de matemáticas a veces no habla de política. Al profesor de biología no le pregunten más que de biología, no. El profesor, creo yo, tendría que ser una especie de enciclopedia
que sepa hablar hasta de sexo. Algunos alumnos del Marista me dicen, profe, gracias a usted no me he llenado de hijos porque usted nos enseñó la regla. Yo era de literatura, ¿no? Yo era de literatura, pero me preguntaban, ¿y cómo es el asunto, profe? Entonces yo se lo diagramaba, pero tenía que tener una base científica también, pues no les iba a meter gato por liebre. Claro. Entonces creo que falta ni hablar eso. De la cigüeña. Ahora peor. Hay una broma de que una religiosa les estaba diciendo a las chicas que por una hora de placer pierden el cielo, que por una hora de placer se van al infierno, que por una hora de esto, lo otro. Y una de las chicas de hoy le dijo, madrecita, ¿y cómo se hace para que dure una hora? Mira la risa de Joaquín, primera vez que lo escucho acá. Entonces, ellos están de vuelta, los alumnos en muchas cosas están de vuelta. Nos ven como dinosaurios, ¿no? Cuando vamos con... yo, gracias a mi nieta, tuve que aprender esto, One Direction. Yo escuchaba samba, tangos, boleros, o Leonardo Fabio, o Palito Ortega, pero me lo cambiaba la nieta y ponía One Direction, Justin Bieber. Tuve que aprender para poder tener un punto de conversación. Conexión con ella. Profesor, le voy a decir que lo siento mucho por Comarapa, pero al igual que Alfonso Cortés, yo estoy celebrando. Creo que no va a salir Comarapa de su corazón ni de su mente. Usted va a seguir conectado, por supuesto. Tengo que ir a conocer antes de que vuelvan, ¿no? Allá ese rincón maravilloso, ese paraíso del que me ha hablado Alfonso Cortés también. Y creo que lo voy a ver como una señal de esperanza, su retorno no solamente para bien de La Hoguera y todo el trabajo que hace La Hoguera a través de la Casa del Maestro. Siempre digo, La Hoguera es un aliado para cualquiera que quiera trabajar en educación, en cambio de mentalidad, de comportamiento, todo por la red que tiene a través de la Casa del Maestro, ¿no? Pero también porque nosotros vamos a poder tenerlos más seguido aquí en Semanario 1 Radio. Sí, son 7 años que he estado allá, he descansado, vengo con las pilas nuevas, así que... Una belleza. He tenido suerte, lo he dicho muchas veces, la UPSA me abrió las puertas y me permitió hacer muchos sueños, el Marista también, la Casa de la Cultura, con Marcelo, con Cecilia, con Aidita, hicimos todos nuestros... Pero en La Hoguera encontré un nido de gente con buena voluntad, con gran visión educativa, pedagógica, y desde La Hoguera pude despegar mis alas con mayor seguridad, digamos, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. Porque había el sustento, inclusive económico, como para una plataforma para poder soñar. Y mis sueños no los he perdido. La educación es un buen negocio, yo creo que es eso, ¿no? La sí, educación es un buen negocio. En el buen sentido en el buen sentido de la palabra. Es una inversión. Es una inversión, sí. Profesor Edgar Lora, le agradezco muchísimo. Hemos cerrado de una manera extraordinaria esta jornada de Semanario 1 Radio, 1 de octubre. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir, profesor, y yo voy a compartir con ustedes una dañinera que hice, que era para el sábado 24 de septiembre. Me di la libertad de hacerlo en femenino, el poema Un río de pie, y lo estoy cantando. Al fondo, Alma Cruceña en la guitarra de Piraí. ¿Saben quién, no? ¿Saben qué Piraí o no? Piraí Vaca. Piraí Vaca. Ahora solamente falta que esto abra, ¿no? Profesor, su despedida. ¿Dónde está mi teléfono, por favor? Su despedida aquí de nuestra audiencia, después de habernos hecho reír bastante. Bueno. Gracias por la oportunidad, se la debía a Maggie y muy contento de estar acá, ¿no? Y le digo una más para ustedes y para los profesores, otra frase. A ver. Los errores de los médicos van al cementerio, los errores de los abogados van a Chonchocoro. Los errores de los profesores pueden llegar a presidentes, así que... ¡Wow! Mira la cara de su compañera. Con esa frase nos vamos, escuchemos Un río de pie de Raúl Otero Reich.